¿Cómo se llama? Ok, mi nombre es Víctor Santana. Sí. ¿A dónde eres? Bueno, originalmente soy de la República Dominicana. ¿Cuánto tiempo ha vivido en los Estados Unidos? Tengo aproximadamente 20 años. Vine a los Estados Unidos en el 1994. ¿Cuántos años tiene cuando se mudó a los Estados Unidos? Yo tenía 13 años, 13, cuando vine a los Estados Unidos. ¿Fue a la escuela en la República Dominicana, los Estados Unidos o las dos? Las dos, ambas. Al principio fui a la República Dominicana, pero la secundaria o high school atendí aquí en los Estados Unidos. ¿Qué son los diferentes entre estos programas de educación? Oh, wow. La diferencia entre los programas de educación entre República Dominicana y Estados Unidos son los recursos que están disponibles a los estudiantes. República Dominicana es un país relativamente pobre, donde los estudiantes o los padres de los estudiantes tienen que sacrificarse para mandar a sus hijos a la escuela. El sistema de educación pública no es tan bueno como el de los Estados Unidos de América. Para que un niño o una niña tenga una oportunidad a una buena educación, los papás tienen que pagar a una escuela o colegio privado para darles oportunidad a su hijo. ¿Por qué decidió usted mudarse? Yo no decidí, no fue mi decisión, fue la decisión de mi papá. Mi papá ya estaba residiendo o viviendo en los Estados Unidos de América. Yo vivía con mi abuela en República Dominicana, y cuando llegué a la edad de la secundaria, de la escuela, los estudios secundarios, mi papá y mi abuela tomaron la decisión de traerme a los Estados Unidos para yo tener una oportunidad a una mejor vida. Pero no fue mi decisión. ¿Te gusta la vida en Estados Unidos? Sí, me encanta. Me encanta, me he acostumbrado a ella, es mi vida, ya que he vivido la gran parte de mi vida en los Estados Unidos, me he acostumbrado al estilo de vida, y me gustan las oportunidades que me ofrece, y me gusta cómo trabaja el sistema aquí en los Estados Unidos comparado a República Dominicana. ¿Tiene familia? ¿Tiene familia aquí en los Estados Unidos o en la República Dominicana? Sí, tengo familia en los Estados Unidos todavía. Mis padres, ellos volvieron de regreso a República Dominicana. Tengo una hermana que vive en Miami, Florida, con 2 sobrinos y una sobrina. Tengo un hermano que vive en Boston. Y esa es mi familia inmediata que vive aquí. Tengo familiares en New York, en New Hampshire, en California. Pero mis papás, ellos se regresaron a República Dominicana porque se retiraron del trabajo. Ya no trabajan y se fueron de regreso a la isla. ¿Usted siempre tuvo una meta para mudarse a los Estados Unidos? No, mi meta no era venir a los Estados Unidos. Como dije antes, fue la decisión de mi papá y mi abuela. Ellos decidieron que yo tenía que venir para acá. Pero siempre sabía que tenía una posibilidad de venir acá, ya que mi papá y mis hermanos y mi madrastra vivían aquí en los Estados Unidos. ¿Fue difícil adaptarse a la vida en los Estados Unidos? Sí, fue un poco difícil. Y la razón era porque yo estaba viviendo con mi abuela en República Dominicana. Uh-huh. Mi papá vivía aquí con su esposa, que es mi madrastra, y mis hermanos y mi hermana. Entonces, cuando yo vine para los Estados Unidos, me sentía que yo era una persona nueva en una casa.
Mi familia, mi papá, su esposa y mis hermanos ya tenían toda su vida viviendo juntos y yo era la persona nueva en ese círculo de personas y me sentía un poco extraño porque nunca había vivido con ellos. Los conocía, compartía con ellos, pero nunca había vivido con ellos hasta ese momento cuando vine hacia los Estados Unidos de América. Y ese cambio, esa transición, fue lo más difícil para mí. Fue más difícil que el inglés, no saber el inglés, la sociedad y más difícil que no tener amigos en esta área. Acostumbrarme y adaptarme a mi propia familia fue la parte más difícil para mí. ¿Fue difícil para aprender inglés? No, para mí no me lo encontré difícil. Y la razón era que yo tenía un hermano más joven, más pequeño, que él estaba pasando por los primeros grados de la escuela, elementary school. Y él tenía muchos libros que usan para enseñar a los niños a leer, a escribir y a comunicarse. Y yo usaba los mismos libros, aunque yo era más mayor, más viejo, yo usaba esos libros para aprender el idioma. También cuando yo vivía en República Dominicana, yo tomaba algunas clases de inglés y sabía ciertas palabras, ciertas frases, pero cuando vine aquí no tuve mucha dificultad. Yo pasé un año en el programa bilingüe de la escuela cogiendo clases en español y después del año me transfirieron al programa regular o mainstream a coger clases en inglés. No me lo encontré muy difícil, no. If I'm going too fast for you guys, please let me know. No, it's okay, it's okay. Good. Can I ask a question? Yes. ¿Es más difícil para escribir en inglés o hablar en inglés? Creo que es un poquito más difícil hablar en inglés, especialmente si tú vienes a los Estados Unidos a una edad más mayor, porque tus músculos de la boca ya están acostumbrados a moverse de cierta manera. Y hay ciertas palabras que hoy en día todavía me dan un poquito de dificultad, me dan un poquito de problema, porque mi cuerpo ya está, mi quijada, mi quijada está ya como acostumbrada a ciertos movimientos y cuando trato de pronunciar algo en inglés a veces no siempre me sale. ¿Tienes planes para regresar a la República Dominicana? ¿Planes de vacaciones o para volver a vivir en República Dominicana? Volver a vivir. Mm-hmm. Me gustaría volver a vivir en República Dominicana, pero honestamente creo que sería muy difícil. Sí. Porque ya tengo mi vida formada aquí, establecida aquí en los Estados Unidos. Y cuando tenga niños, esos niños van a nacer aquí y se van a acostumbrar aquí y van a querer hacer su vida, establecer su vida aquí. Cuando me case, me imagino, puede ser que me case con una persona que no sea de República Dominicana y se le haría muy difícil a esa persona a regresar a ir a la República Dominicana. Entonces, aunque me gustaría regresar, no creo que sería posible. Mm-hmm. Antes de Mudarse. mudarse, ¿tenía expectaciones de los Estados Unidos? Sí, muchas. Porque veía mis hermanos nacieron y se criaron aquí en los Estados Unidos. Y ellos iban de vacaciones a República Dominicana. Y también yo veía cosas por televisión, hablaba con ellos y ellos me decían mucho sobre este país. Y el sueño de muchos dominicanos y de muchos inmigrantes en Latinoamérica y en otra parte del mundo es venir a los Estados Unidos, ¿verdad? El famoso sueño americano. Cuando vine para acá, ya yo sabía que iba a tener oportunidades de ir a la escuela, de un buen trabajo, de una casa, de un carro, que necesariamente no hubiese sido garantizado si me quedo en República Dominicana.
¿Qué fue el primer cosa hizo cuando llegó a los Estados Unidos? La primera cosa que hice cuando llegué a los Estados Unidos, creo que fue una semana después de que llegué a los Estados Unidos, había un festival dominicano y fui a ese festival con mi papá. Esa fue la primera cosa que me recuerdo que hice, ir al festival dominicano de la ciudad de Lynn. ¿Dónde vivía primero en los Estados Unidos? En Lynn. Cuando llegué a los Estados Unidos, el primer pueblo donde llegué era donde mis papás vivían, que era en la ciudad de Lynn. Ahí fue que me establecí, ahí fui a la high school y hasta hoy en día todavía resido en la ciudad de Lynn. ¿Qué fue su trabajo primero aquí en los Estados Unidos? Mi primer trabajo. Ok. Mi primer trabajo era en una tienda de música, de discos compactos, CDs, que se llamaba Strawberries. No existe, vendían CDs y vendían... No, esto es una mentira, no, ese no fue mi primer trabajo, no, perdón. Mi primer trabajo fue en un cine, en una sala de películas, en el Liberty Tree Mall, trabajando en el cine, vendiendo taquillas, vendiendo la comida, las palomitas de maíz. No. Okay. Vendiendo palomitas de maíz y soda. Y eso fue en mi último año en la secundaria, mi cuarto año de high school. Yeah. ¿Qué son sus cosas favoritas y cosas menos favoritas sobre Worcester? Una de mis cosas favoritas son mis amigos. Tengo amigos de mucho tiempo y compartir con ellos definitivamente es una de mis cosas favoritas. Una de mis cosas menos favoritas, no me gusta la gente o una persona que sea mentirosa, que hable mentiras. Esa sería mi cosa menos favorita, un mentiroso. ¿Puede celebrar su cultura en los Estados Unidos? Sí, definitivamente. Como le mencioné antes, hay una población de hispanos, específicamente dominicanos. No, we're good. Hay una población de dominicanos grande aquí en Massachusetts y hay muchos negocios que te ofrecen la oportunidad de compartir y de vivir tu cultura aquí en Massachusetts, ya sea una discoteca, un restaurante, por ejemplo, de la barbería donde voy a recortarme el pelo es dominicana, los barberos son dominicanos y los clientes, la gran mayoría son dominicanos. Y tengo la oportunidad de ver cosas de mi cultura diariamente, sí. ¿Qué cultura puede identificar con? Más. Entre dominicana y americana, Sí. diría que la cultura dominicana es una gran parte de quién soy como persona. Mis padres son dominicanos, mis mejores amigos son dominicanos. Cuando se trata de cosas divertidas, usualmente hago cosas relacionadas a mi cultura. Me identifico más con la cultura dominicana. ¿Hay cosas que usted extrañó sobre su cultura? Bueno, hay ciertas cosas que extraño de mi país. Mis amigos que todavía viven en República Dominicana. El clima, la temperatura caliente, las playas. La forma de la gente es
de la forma que la gente son allá, me hacen faltas. Y sobre todo mis papás, mis padres que residen en República Dominicana. ¿Puede visitar sus padres mucho? No mucho, pero sí los visito. Ahora que cuando yo vivía en Miami, tenía la oportunidad de ir con más frecuencia a Miami, pero ahora que están en República Dominicana se me hace un poquito más difícil. Pero trato de ir una vez o 2 veces al año. Ellos también vienen a visitarme a mí y se quedan conmigo por un buen tiempo. Es difícil para visitar los Estados Unidos, de la República Dominicana. Bueno, es difícil en términos de qué. Es difícil para ganar un visa. Oh, sí, es bastante difícil. El proceso de visa, de permiso de viaje de República Dominicana a los Estados Unidos. Es un proceso largo que requiere tiempo y requiere recursos o dinero. Para cualquier persona regular se le hace un poco difícil, pero por ejemplo, cuando yo vine a los Estados Unidos, mi papá era o es ciudadano americano. Él empezó el proceso y como mi papá ya vivía aquí, para mí fue fácil. Pero si una persona común y corriente va al consulado americano y pide una visa, no se la otorgan, no se la dan automáticamente. Es un proceso que toma mucho tiempo. Es la misma proceso para ganar citizenship de los Estados Unidos. No, es un proceso diferente, es un proceso aparte. De la manera que funciona es cuando alguien viene, si alguien viene de República Dominicana o cualquier otro país a los Estados Unidos con una visa, usualmente esa visa es de paseo para hacer turismo o de trabajo. Con una visa no se te permite hacerte residente, no te da el derecho a residir en los Estados Unidos por toda la vida. Si tú vienes con una tarjeta de residente o un green card, te permite vivir en los Estados Unidos y después de 5 años tú puedes aplicar para hacerte ciudadano americano. Cuando yo vine a los Estados Unidos yo tenía 13 años con mi tarjeta de residente o la green card y pasaron 5 años y después de esos 5 años yo apliqué para ser ciudadano americano. ¿Usted se siente que hay prejuicio en contra de su cultura, especialmente en el trabajo ambiente corporativo? ¿En el trabajo? No, mira, por lo general no siento que hay prejuicio específicamente hacia los dominicanos. Siento que el prejuicio que algunos dominicanos sufren es el mismo prejuicio que sufre una persona morena, una persona asiática. No creo que haya prejuicio específicamente dirigido al dominicano. El prejuicio del cual somos víctimas es el mismo prejuicio que todas las minorías en los Estados Unidos tienen que enfrentar. Sí. ¿Tiene memorias de discriminación? Memorias de discriminación. Tengo una memoria. Cuando yo estaba en la universidad, yo estaba estudiando para ser piloto de avión y yo estaba cogiendo prácticas o clases de aviación en un aeropuerto en Beverly. Y mientras esperaba mi turno para coger mi práctica de piloto,
estaba leyendo un libro sobre conflicto entre Israel y Palestina, y un señor mayor, un señor americano, adulto, se me acercó y me preguntó que por qué yo estaba leyendo ese libro, que no debería hacerlo porque era una falta de respeto a los Estados Unidos de América. Y mi respuesta hacia él básicamente fue que los Estados Unidos es un país libre, la gente tiene libertad de expresión y de derechos, y era un libro que no le hacía ningún mal a nadie. Ese es el único recuerdo, la única memoria que tengo de donde alguien trató de discriminarme. ¿Tiene memorias cómicas? Sí. Una memoria cómica. Okay. So, wait, you guys already know the story? Tengo muchas, pero esta inicia a la señorita Haley y la voy a repetir ya que ella me pidió. Una vez estaba de vacaciones en Florida, en los Cayos, Key Largo, y en una fiesta. Y la fiesta era en el medio del océano, en la playa. Y habíamos tomado un bote para llegar a donde estaba la fiesta. Después que la fiesta se había acabado, estábamos buscando el mismo bote para regresar hacia la tierra. Y el muchacho que estaba supuesto a traernos de regreso no aparecía. ¿Qué pasa? El mar empezó a crecer porque se estaba poniendo tarde y estábamos un poquito nerviosos porque no sabíamos cómo íbamos a regresar a la orilla, a la tierra. Y hubo un señor que nos pasó por el lado y nos dijo: no lo puedo llevar conmigo en el bote, pero le voy a dar un flotante, a raft. Y nosotros dijimos: bueno, claro, perfecto, denos el flotante. Nos da el flotante, todos nos subimos, éramos 6 o 7. Y empezamos a tratar de remar hacia la orilla, pero la corriente del agua del mar nos estaba llevando más lejos. Y se estaba poniendo ya muy oscuro, estaba de noche. Mi hermana estaba súper nerviosa y preocupada y empezó a llorar, a gritar. Otro amigo mío que estaba en el proceso de ser papá por primera vez, se sentía como que él no iba a tener la oportunidad de ver a su hijo. Él también se empezó a llorar. Y por casualidad pasó un barco más pequeño, y nos dijo: le voy a tirar una soga, a rope, y lo voy a tratar de ayudar. Cuando nos tira la soga, tomamos la soga y la amarramos al flotador. Y él empezó a navegar hacia la orilla con nosotros atrás. La soga se rompió, snapped. Y el señor que iba en el bote se dio cuenta. Él se paró, dio una vuelta, regresó donde estábamos nosotros y nos dio la soga otra vez. Le hicimos un lazo, un nudo, y él empezó otra vez a tratar de jalarnos hacia la orilla. La soga se rompe una segunda vez, pero esta vez él siguió. Él no se detuvo para nosotros, él siguió. Y pensábamos que ese iba a ser final para nosotros. Al rato empezamos a ver unas luces buscando en el agua, y vemos que es un barco grande que se acerca a nosotros. Y cuando el barco llega cerca, es el Coast Guard, los guardacosta. Y nos sacan del agua, nos subimos al barco, cogemos el raft con nosotros, el flotador con nosotros, y el señor, el guardacosta, el Coast Guard, el señor pregunta: no quiero ofender a nadie, pero necesito ver papeles, quiero ver sus papeles.
I want to see your papers. Y le decimos, bueno, estábamos en la playa todo el día, nadie tiene identificación, no hay licencia, no hay pasaporte. Lo único que tengo son las llaves del carro que rentamos para manejar. Y él me dice, déjame ver. Y le doy la llave. Y él ve que el carro, el keychain, el llavero decía Enterprise Rent a Car, South Florida, so. Y nos dice, ok, no hay problema, están bien. Cuando él nos lleva a la orilla de la playa, el carro de nosotros estaba bien lejos y teníamos que caminar de donde nos dejó el barco hasta donde estaba el carro. Y vamos caminando en la carretera, en el highway, con el flotador, con el raft. Y cuando los carros pasaban, nos decían, "You guys made it! Welcome to America!" And it was probably like 2 miles, 2 millas. Cada carro que pasaba, laughing. True story. So, esa es una de mis historias chistosas. Es muy serio. Hay diferentes del gobierno de los Estados Unidos entre la República Dominicana. Oh, sí, muchas diferencias y muy grandes. El gobierno dominicano es un gobierno que es corrupto, que hay muchas gentes que se dedican a la política no porque ellos quieren hacer bien por la gente, sino que quieren hacer bien por ellos mismos, para tener la oportunidad de aumentar sus pertenencias, sus ganancias, sus riquezas y tener más poder. Y hay mucha corrupción, diría. Y el proceso político allá no es tan transparente como es aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos hay más organización, hay más transparencia, y creo que la gran mayoría de los políticos aquí quieren hacer bien para la gente. Allá la gran mayoría de los políticos quieren hacer bien para ellos mismos. Esa sería la diferencia más grande, pienso yo. ¿Y dónde se ve en 10 años? En 10 años, aquí en National Grid. En 10 años, ¿dónde me veo? Bueno, 10 años es un tiempo relativamente corto en términos personal. Ojalá ya tengo mi propia familia, una esposa, niños. Me gustaría eso, estar en una buena propiedad. Tengo una casa ahora, pero me gustaría tener una casa más cómoda, una casa más grande. Quiero regresar a la escuela, a la universidad, para obtener otro título. Y eso es todo. No sé, honestamente no sé dónde me veo 10 años en adición a lo que ya dije. Muchas gracias. Muchas gracias. I stay ready so I don't have to get ready.